Para que nuestro canal pueda seguir trayéndote estas historias increíbles que te mantienen al borde del asiento, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido que te va a emocionar. Ahora sí, comencemos con esta historia que te va a impactar. En las relucientes torres de Santa Fe, en el corazón de Ciudad de México, vivía Rodrigo Santamaría, un hombre cuya fortuna se medía no solo en pesos, sino en la frialdad con la que dirigía su imperio empresarial. En los 45 años, había construido un conglomerado de bienes raíces que se extendía desde Polanco hasta la Riviera Maya, pero su corazón permanecía tan vacío como los departamentos de lujo que vendía a precios desorbitantes. Sus empleados lo conocían como el tiburón de concreto, un apodo que él llevaba con orgullo, pues significaba respeto y temor en igual medida. Cada mañana, Rodrigo despertaba en su penthouse de Las Lomas a las 5 en punto, siguiendo una rutina militar que había perfeccionado durante décadas: 30 minutos de ejercicio en su gimnasio privado, una ducha fría que lo mantenía alerta y un desayuno consistente únicamente en café negro y avena sin azúcar, mientras revisaba los mercados asiáticos en 3 pantallas simultáneamente. Su vida personal era un desierto emocional. 3 matrimonios fallidos habían dejado cicatrices que él había cubierto con más trabajo y más dinero. Sus exesposas lo describían como un hombre incapaz de amar, alguien que medía cada gesto de afecto como si fuera una inversión de riesgo. Esa mañana de octubre, mientras revisaba los estados financieros en su oficina del piso 42, con vista panorámica al Zócalo, su asistente Claudia Méndez le recordó una cita que había estado posponiendo durante semanas: la visita al Hogar Esperanza, un orfanato en la colonia Roma Norte dirigido por las Hermanas de la Caridad. No era caridad lo que lo llevaba allí, sino una estrategia fiscal que su contador, el astuto licenciado Restrepo, había sugerido durante la última Junta de Planeación Tributaria. Adoptar un niño le traería beneficios considerables en deducciones de impuestos y mejoraría su imagen pública, algo crucial para el nuevo proyecto hotelero de 2.000 habitaciones que planeaba en Tulum, valorado en 500 millones de pesos. «Es una inversión inteligente, señor Santamaría», le había dicho Restrepo con esa sonrisa calculadora que Rodrigo conocía bien. Un gasto menor para ganancias mayores. Sin embargo, lo que Rodrigo no imaginaba era que en ese lugar conocería a alguien que cambiaría para siempre su percepción del mundo y de sí mismo. Alguien que le recordaría que algunas cosas en la vida no se pueden comprar, vender o negociar. Al llegar al Hogar Esperanza en su Mercedes-Benz negro blindado, Rodrigo fue recibido por la hermana Mercedes Aguilar, una mujer de 60 años, cuya bondad irradiaba desde sus ojos azules desteñidos por el tiempo, contrastando dramáticamente con la dureza del empresario. El edificio de 3 pisos, construido en los años 40, mostraba signos de deterioro que el ojo experto de Rodrigo evaluó automáticamente. Necesitaba al menos 2 millones de pesos en reparaciones estructurales. «Bienvenido, señor Santamaría», dijo la hermana Mercedes con una sonrisa genuina que lo desarmó momentáneamente. «Los niños están emocionados de conocerlo. Hemos oído mucho sobre sus generosas contribuciones a varias organizaciones benéficas». Rodrigo asintió mecánicamente, sabiendo que esas contribuciones eran puramente estratégicas, calculadas al centavo para maximizar beneficios fiscales. Mientras recorrían las instalaciones, observó a los 78 niños que albergaba el hogar, sus risas llenando el aire de una alegría que él había olvidado que existía. Los dormitorios estaban impecablemente limpios, pero mostraban el desgaste de décadas de uso. Las camas de hierro forjado, aunque funcionales, habían sido reparadas múltiples veces con soldaduras visibles.
La hermana Mercedes le explicó los perfiles de varios niños disponibles para adopción. María Elena, de 5 años, abandonada en las escaleras del hogar con una nota que decía: por favor, denle una oportunidad. Carlos Alberto, de 10 años, cuyos padres habían muerto en el terremoto de 2017 y que mostraba un talento extraordinario para las matemáticas. Isabela, de 7 años, que había llegado después de que sus padres fueran deportados a Honduras y que hablaba 3 idiomas con fluidez. Rodrigo escuchaba con la misma atención que prestaba a los informes meteorológicos. Ninguna. Su mente calculaba automáticamente los costos de mantenimiento, educación y vestimenta que implicaría cada niño, como si fueran inversiones inmobiliarias. Fue entonces cuando vio a Mateo Hernández, un niño de 8 años, que permanecía sentado bajo la sombra de un jacarandá centenario en el patio central, observando a los demás con una intensidad perturbadora para su edad. Sus ojos cafés parecían contener una sabiduría ancestral. Como si hubiera vivido muchas vidas anteriores, ese niño no habla, le explicó la hermana Mercedes con una mezcla de ternura y preocupación, bajando la voz como si Mateo pudiera escucharlos desde la distancia. Llegó aquí hace 3 años, después de que sus padres, José Luis y Carmen Hernández, murieron en un accidente múltiple en la carretera a Cuernavaca durante las vacaciones de Semana Santa. Iban regresando de visitar a los abuelos del niño en un pueblito de Morelos cuando un tráiler perdió los frenos en una curva. José Luis era mecánico y Carmen trabajaba como enfermera en una clínica del IMSS. Eran una familia humilde pero muy unida. Los médicos del Hospital Infantil de México han examinado a Mateo extensivamente y aseguran que no tiene daño físico en las cuerdas vocales. Su laringe está perfectamente desarrollada, pero simplemente no dice una palabra desde el día del accidente. Los psicólogos creen que es un trauma selectivo, una forma de protección mental. Rodrigo se acercó a Mateo, caminando sobre el empedrado irregular del patio que necesitaba urgente reparación. El niño levantó la mirada lentamente y lo observó con esos ojos cafés tan profundos que parecían leer cada pensamiento, cada secreto guardado, cada herida emocional que Rodrigo había acumulado durante décadas. Por un momento que pareció eterno, los dos se miraron en silencio absoluto, como si se reconocieran de alguna vida anterior. En ese instante algo inexplicable sucedió. Rodrigo sintió una punzada aguda en el pecho, como si una parte dormida de su alma hubiera despertado súbitamente después de años de hibernación emocional. Era una sensación que no había experimentado desde que era niño, antes de que su padre le enseñara que los sentimientos eran debilidades y que los hombres exitosos no podían permitirse el lujo de la vulnerabilidad. Sin razón aparente que pudiera explicar posteriormente, sin análisis financiero ni proyección de beneficios, decidió que Mateo sería su hijo adoptivo. «Quiero adoptar a este niño», le dijo a la hermana Mercedes con una determinación que lo sorprendió a él mismo. «Empezaremos los trámites hoy mismo». Los primeros meses en la mansión de las Lomas fueron un período de adaptación extraño y silencioso que transformó la dinámica de toda la residencia. La casa de 1000 metros cuadrados, con sus 8 habitaciones, biblioteca, gimnasio, piscina olímpica y jardines diseñados por el famoso paisajista Ricardo Legorreta, había estado habitada únicamente por Rodrigo y el personal de servicio durante los últimos 5 años. Mateo se movía por la casa como un fantasma observador, explorando cada rincón con una curiosidad meticulosa que inquietaba al servicio doméstico. Rosa Guerrero, el ama de llaves que había trabajado para Rodrigo durante 15 años desde que llegó de su pueblo natal en Oaxaca, comentaba en voz baja que el niño parecía saber cosas que no debería saber. «Ayer me vio llorando en la cocina porque recibí noticias de que mi madre estaba enferma, y me trajo un pañuelo antes de que yo misma me diera cuenta de que necesitaba uno.
Le confió a Patricia Morales, la cocinera poblana que preparaba exquisitos moles y chiles en nogada. Y no es solo eso, Patricia. El niño aparece justo cuando uno más lo necesita, como si pudiera sentir las emociones de las personas. Rodrigo, por su parte, mantenía su rutina habitual con la precisión de un reloj suizo. Levantarse a las 5 de la mañana, revisar los mercados asiáticos mientras bebía su primer café, 30 minutos de ejercicio cardiovascular, desayunar mientras leía los reportes de ventas de sus 5 desarrollos inmobiliarios activos, y partir hacia la oficina en Polanco antes de que Mateo despertara. Sus días estaban programados con reuniones cada 30 minutos, llamadas con inversionistas internacionales y revisiones de proyectos que podían decidir el destino económico de miles de familias. Sin embargo, comenzó a notar pequeños detalles perturbadores que no podía explicar con su lógica empresarial habitual. El niño tenía la extraña costumbre de aparecer en lugares inesperados justo cuando Rodrigo más lo necesitaba, como si poseyera un sexto sentido para detectar momentos de crisis o tensión emocional. Una tarde particularmente estresante de noviembre, cuando Rodrigo discutía acaloradamente por teléfono con Hiroshi Yamamoto, un inversionista japonés que representaba un consorcio de Tokio y amenazaba con retirar 150 millones de pesos en capital debido a retrasos en la construcción del proyecto Torres del Pacífico en Acapulco. Mateo apareció silenciosamente en su estudio y simplemente se sentó en la silla de cuero italiano frente al escritorio de caoba, observándolo con esa mirada penetrante que ya le resultaba familiar. Rodrigo había estado perdiendo la paciencia, gritando en un inglés mezclado con español, amenazando con demandas legales y contraamenazas, cuando la presencia tranquila del niño lo calmó de una manera que no podía comprender. Inexplicablemente, Rodrigo moduló su voz, encontró las palabras correctas en japonés, que había aprendido durante sus años de estudio en Waseda University, y logró no solo convencer al inversionista de mantener su capital, sino de aumentar la inversión en un 20% adicional. Yamamoto-san, entiendo su preocupación, pero permítame explicarle las medidas correctivas que hemos implementado, había dicho con una serenidad que no sabía que poseía. Esa noche, mientras cenaba solo en el comedor principal decorado con murales de Diego Rivera auténticos, bajo la luz de una araña de cristal de Bohemia que había pertenecido a Porfirio Díaz, Rodrigo se preguntó si la presencia del niño había influido de alguna manera en el resultado de esa llamada crucial. Por primera vez en décadas, sintió curiosidad genuina por algo que no tenía explicación lógica ni beneficio financiero inmediato. Durante las siguientes semanas, comenzó a observar a Mateo con mayor atención, notando detalles que inicialmente había pasado por alto. El niño parecía anticipar eventos antes de que ocurrieran. Se alejaba de ventanas segundos antes de que pasaran aviones militares ensordecedores. Evitaba caminar por ciertas áreas del jardín horas antes de que los jardineros descubrieran tuberías rotas. Y se refugiaba en su habitación minutos antes de que llegaran visitas inesperadas que traían noticias estresantes. Rosa y Patricia habían comenzado a consultar informalmente las reacciones de Mateo antes de tomar decisiones importantes en el manejo de la casa, como si el niño fuera un barómetro emocional infalible. La verdadera naturaleza del don extraordinario de Mateo se reveló durante una junta crucial con los directivos de grupo. Santa María en el piso ejecutivo de la Torre Reforma, el rascacielos de 42 pisos que albergaba las oficinas corporativas de la empresa. Rodrigo había llevado al niño a la oficina porque Rosa había enfermado con una gripe severa y Patricia había tenido que llevar a su propia madre al hospital, dejándolo sin opciones para el cuidado de Mateo. La sala de juntas,
con su mesa de mármol negro de Puebla y ventanas panorámicas que ofrecían una vista espectacular del bosque de Chapultepec y el castillo. Albergaba a 12 de los ejecutivos más importantes de la compañía: el director financiero, la directora de marketing, el jefe de construcción y varios arquitectos especializados en desarrollos turísticos. Estaban discutiendo la viabilidad del proyecto más ambicioso en la historia de la empresa, Paraíso Coral, un complejo residencial de lujo en Playa del Carmen, valorado en 800 millones de pesos, que incluiría 3 torres de 30 pisos, un centro comercial, un campo de golf diseñado por Jack Nicklaus y un puerto deportivo para yates de gran calado. Los estudios de factibilidad habían costado 2 millones de pesos y mostraban proyecciones de ganancias que podrían triplicar la fortuna de Rodrigo en 5 años. Mientras los ejecutivos discutían detalles técnicos sobre cimentaciones, permisos ambientales y cronogramas de construcción, Mateo comenzó a dibujar en una hoja de papel membretado que había encontrado sobre una mesa auxiliar. Al principio, nadie prestó atención a los garabatos del niño. Todos estaban concentrados en las proyecciones holográficas que mostraban renderizados, arquitectónicos en 3 dimensiones y análisis de flujo de efectivo que se extendían hasta el año 2035. Fue el ingeniero civil Carlos Mendoza quien notó primero el dibujo y se lo señaló discretamente a Rodrigo con una expresión de perplejidad. Cuando Rodrigo vio lo que había dibujado Mateo, sintió que la sangre se le helaba en las venas y que el aire acondicionado de la sala no era suficiente para contrarrestar el sudor frío que comenzó a brotarle en la frente. Mateo había dibujado con precisión asombrosa el edificio exacto que estaban planeando construir, con todos los detalles arquitectónicos correctos: las 3 torres, la disposición del centro comercial, incluso la forma específica del puerto deportivo. Pero en su dibujo, una grieta enorme partía por la mitad el edificio principal, y pequeñas figuras humanas caían al vacío con expresiones de terror que el niño había logrado capturar con unos cuantos trazos de crayón. En la parte inferior del papel, había dibujado ondas irregulares que claramente representaban agua, y en el cielo, nubes negras con rayos zigzagueantes. Junto a las torres agrietadas, había dibujado lo que parecían ser cruces pequeñas, como las que marcan los cementerios, y figuras fantasmales que se alzaban desde el suelo. Rodrigo recordó inmediatamente los reportes geológicos que había recibido 6 meses atrás y que había guardado en su archivo sin leer completamente. Aquellos que mencionaban la posibilidad de actividad sísmica en esa zona específica de la Riviera Maya y la cercanía al sistema de cenotes subterráneos que podía comprometer la estabilidad del suelo. También recordó las advertencias ambientales que había desestimado como obstáculos burocráticos y los comentarios de algunos habitantes locales mayas sobre la sacralidad de esa tierra específica. ¿Cómo puede este niño saber sobre fallas geológicas, sistemas de cenotes y riesgos sísmicos? Y pensó Rodrigo, sintiendo que su mundo racional se tambaleaba. Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que había visto, Mateo se levantó de su silla, se acercó a él con pasos silenciosos sobre la alfombra persa de la sala, y por primera vez desde que lo conocía, habló. Su voz era clara y melódica, con un timbre que parecía resonar desde lugares profundos de la tierra, pero las palabras que pronunció helaron el alma de Rodrigo y de todos los presentes en la sala. «Papá, no construyas donde duermen los muertos. Los abuelos de la tierra están enojados. El agua sagrada no perdona a quienes profanan su descanso». La habitación quedó en silencio absoluto, como si el aire mismo hubiera decidido dejar de circular. Los 12 ejecutivos se miraron entre sí con expresiones que iban desde la confusión hasta el terror supersticioso, mientras Rodrigo sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies como durante el terremoto del 85 que él había vivido cuando era estudiante universitario.
El ingeniero Mendoza, un hombre racional formado en el MIT, había palidecido completamente. La directora de marketing, Sofía Delgado, se había llevado instintivamente las manos al pecho como si necesitara protegerse de algo invisible. Y el arquitecto principal, Roberto Vázquez, observaba el dibujo como si fuera una amenaza física tangible. ¿Cómo sabía Mateo llamarlo papá si nunca antes había hablado en su presencia? Se preguntaba Rodrigo. ¿Y qué significaba esa advertencia críptica sobre los muertos y los abuelos de la tierra? El silencio se extendió durante lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos, hasta que Mateo agregó, con la misma voz melodiosa, pero ahora cargada de una tristeza ancestral: los cenotes lloran por los huesos que fueron movidos sin permiso. La madre tierra tiembla cuando no se respeta a los que vinieron antes. Luego, tan silenciosamente como había hablado, Mateo regresó a su silla y continuó dibujando. Esta vez una imagen de árboles frondosos, donde antes había dibujado las torres, y figuras humanas sonrientes bailando alrededor de un cenote cristalino bajo la luna llena. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. A las 2 de la madrugada, se dirigió al estudio de su casa, donde guardaba todos los documentos relacionados con el proyecto de Playa del Carmen en un archivo digital protegido con múltiples contraseñas, y comenzó a investigar con una obsesión que no había sentido desde sus primeros años como empresario, cuando cada peso invertido podía significar la diferencia entre el éxito y la ruina total. Lo que descubrió durante las siguientes 8 horas de investigación exhaustiva lo dejó sin aliento y confirmó sus peores temores. El terreno que había comprado para construir el complejo Paraíso Coral, adquirido por 200 millones de pesos a través de intermediarios que habían manejado la transacción con discreción absoluta, había sido, 50 años atrás, un cementerio sagrado maya que fue reubicado de manera irregular cuando el gobierno municipal de Solidaridad decidió expandir la zona turística para competir con Cancún. Los registros oficiales habían sido alterados o perdidos convenientemente en un incendio accidental en las oficinas del registro público en 1987. Pero Rodrigo encontró copias en los archivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia que confirmaban la existencia del cementerio ancestral. Además, logró contactar por teléfono a Don Itzamnamukul, un anciano de 87 años, último guardián de la tradición oral maya en esa región, quien le explicó con voz quebrada por la edad y la emoción que el terreno había albergado durante más de 500 años los restos de guerreros, sacerdotes y nobles mayas, y que las familias descendientes aún realizaban ceremonias secretas en el cenote sagrado que se encontraba exactamente en el centro del terreno donde Rodrigo planeaba construir la torre principal. Pero los descubrimientos no terminaron ahí. Los estudios de suelo más recientes, aquellos que había decidido no leer completamente por considerarlos tecnicismos innecesarios, indicaban que la zona era altamente susceptible a hundimientos catastróficos, debido a la filtración de agua subterránea del sistema de cenotes interconectados que se extendía por kilómetros bajo la superficie. El ingeniero geólogo Juan Carlos Herrera, quien había elaborado el reporte, había incluido una nota personal, advirtiendo que la construcción de estructuras de gran altura en esa zona específica
podría provocar el colapso de las cavernas subterráneas, causando no solo la destrucción de los edificios, sino la contaminación permanente del acuífero que suministraba agua potable a más de 100.000 personas en la región. Además, Rodrigo descubrió estudios sísmicos clasificados que mostraban una falla geológica activa que pasaba directamente bajo el terreno, una falla que había estado dormida durante décadas, pero que los expertos consideraban capaz de generar terremotos de magnitud 6.5 en la escala de Richter. Si hubiera procedido con la construcción ignorando estas advertencias, no solo habría perdido los 800 millones de pesos de inversión, sino que habría sido responsable de una tragedia que podría haber costado cientos o miles de vidas, tanto de residentes como de turistas. Las imágenes que llegaron a su mente eran terroríficas. Familias enteras sepultadas bajo toneladas de concreto y acero. Rescatistas trabajando día y noche para sacar cuerpos de los escombros. Demandas millonarias que habrían destruido no solo su fortuna, sino su libertad. Y su nombre asociado para siempre con una de las peores tragedias constructivas en la historia de México. Al amanecer del día siguiente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y las manos temblando por la combinación de cafeína y adrenalina, Rodrigo tomó la decisión más costosa pero más correcta de su carrera: cancelar completamente el proyecto Paraíso Coral. La decisión de cancelar el proyecto le costó a Rodrigo exactamente 23 millones de pesos en penalizaciones contractuales, pagos por estudios no utilizados, compensaciones a inversionistas y la pérdida total de los permisos gubernamentales que había tardado 2 años en obtener. Pero sabía en lo más profundo de su ser que era la decisión correcta. Cuando convocó a una junta de emergencia para comunicar la cancelación a sus ejecutivos, todos esperaban una explicación técnica o financiera. Pero Rodrigo simplemente mostró el dibujo de Mateo y leyó en voz alta los reportes geológicos que había ignorado. Hemos estado a punto de cometer no solo un error financiero, sino un crimen contra la humanidad, les dijo con una seriedad que nunca antes habían visto en él. Este proyecto no se construirá jamás. Esa tarde, cuando regresó a casa más temprano de lo usual, encontró a Mateo sentado en el jardín, alimentando a los peces koi del estanque japonés que Rodrigo había mandado construir años atrás, pero que rara vez visitaba. Se sentó junto al niño en el banco de piedra volcánica y le preguntó con una mezcla de curiosidad y respeto que no había sentido hacia nadie en décadas. Mateo, hijo, ¿cómo supiste sobre el peligro del proyecto? ¿Cómo pudiste dibujar algo que ni siquiera habías visto antes? El niño lo miró con esos ojos profundos que parecían contener la sabiduría de generaciones, y respondió con una naturalidad que contrastaba con la profundidad de sus palabras. Los que ya no están me hablan, papá. Me dijeron que tú también escuchabas antes, cuando eras pequeño como yo, pero que dejaste de escuchar porque te daba miedo. Me dijeron que era hora de que volvieras a recordar quién eras realmente. Esas palabras simples pero devastadoras desenterraron recuerdos que Rodrigo había sepultado tan profundamente en su memoria que había llegado a convencerse de que nunca habían existido. La revelación llegó como un tsunami emocional que arrasó con todas las barreras psicológicas que Rodrigo había construido meticulosamente alrededor de su corazón durante más de 3 décadas de vida empresarial despiadada. Sentado junto a Mateo en el jardín, bajo la luz dorada del atardecer que se filtraba entre las hojas del ahuehuete centenario que daba sombra al estanque, comenzó a recordar fragmentos de su infancia que había borrado deliberadamente de su memoria consciente. Recordó que cuando tenía exactamente la edad de Mateo, él también había tenido experiencias similares que su padre había catalogado como imaginaciones peligrosas y debilidades mentales inaceptables. Veía cosas que otros no podían ver, figuras translúcidas que caminaban por los pasillos de la casa familiar en Coyoacán,
voces susurrantes que le advertían sobre peligros inminentes, y sueños tan vívidamente proféticos que se convertían en realidad con precisión aterradora. Recordó específicamente la vez que había visto en sueños el accidente automovilístico de su tío Roberto 3 días antes de que ocurriera, y cómo había intentado desesperadamente advertir a la familia solo para ser castigado por inventar historias morbosas y buscar atención de maneras inapropiadas. Su padre, don Aurelio Santamaría, un hombre severo y tradicionalista formado en la escuela militar del Colegio del Aire, había considerado esas habilidades como síntomas de debilidad mental y lo había llevado con una procesión de médicos, psicólogos, psiquiatras y hasta con un exorcista de la Catedral Metropolitana, hasta que Rodrigo aprendió a suprimir completamente esa parte de sí mismo para evitar más castigos y humillaciones. Los hombres de verdad no ven fantasmas ni tienen pesadillas proféticas, le repetía su padre mientras lo obligaba a hacer ejercicios militares como castigo. Los hombres exitosos construyen imperios con la mente, no con supersticiones de viejas. Durante años, Rodrigo había enterrado su don tan profundamente que había olvidado completamente que alguna vez lo tuvo, y en el proceso de esa supresión forzada, había enterrado también su capacidad de sentir compasión genuina, amor incondicional y conexión emocional auténtica con otros seres humanos. Se había convertido en la máquina empresarial que su padre había querido crear, eficiente, despiadada y completamente desconectada de todo lo que no fuera cuantificable en términos financieros. Pero ahora, sentado junto a Mateo, mientras el niño alimentaba a los peces con una ternura que él había olvidado que existía, comprendió que Mateo no era simplemente un niño con un don extraordinario. Era un espejo perfecto de lo que Rodrigo había sido antes de que el mundo le enseñara a ser frío, calculador y emocionalmente blindado. Era como si el universo le hubiera enviado una segunda oportunidad de ser la persona que realmente era, antes de que las heridas y las expectativas sociales lo transformaran en alguien irreconocible para sí mismo. Esa noche, por primera vez en 30 años, Rodrigo lloró. Lloró por el niño sensible e intuitivo que había sido, por todas las oportunidades de conexión humana genuina que había desperdiciado en nombre del éxito empresarial, por los empleados que había despedido sin considerar sus familias, por las comunidades que había desplazado con sus desarrollos inmobiliarios, y por el tiempo perdido construyendo muros emocionales en lugar de puentes de entendimiento y compasión. Cuando Mateo entró silenciosamente a su habitación a las 2 de la madrugada y se acurrucó junto a él en la cama king size, que siempre había parecido demasiado grande y vacía, Rodrigo comprendió con una claridad cristalina que la adopción no había sido una estrategia fiscal ni una decisión empresarial, sino el destino, el karma, o como quisiera llamarse, dándole una oportunidad de redención que no merecía, pero que estaba decidido a aprovechar completamente. Los meses siguientes transformaron tanto a Rodrigo como a Mateo de maneras que ninguno de los dos había anticipado, y que sorprendieron profundamente a todos los que los conocían. Rodrigo comenzó a reestructurar su empresa no solo en términos financieros y logísticos, sino desde sus fundamentos éticos y su misión social. Implementó programas de vivienda social que proporcionarían casas dignas a familias de escasos recursos, con financiamiento a 30 años sin intereses. Creó un fondo permanente de 50 millones de pesos para huérfanos y niños abandonados, que cubriría educación, alimentación y atención médica hasta los 18 años, y comenzó a tomar decisiones empresariales basadas no únicamente en la rentabilidad máxima, sino en el impacto social positivo y la sostenibilidad ambiental de cada proyecto. Sus empleados notaron el cambio inmediatamente y comentaban entre sí con asombro y cierto escepticismo inicial que el temido tiburón de concreto había sido
reemplazado por un líder completamente diferente que escuchaba genuinamente sus opiniones, preguntaba por las familias de sus trabajadores con interés real. Había instalado una guardería completamente equipada en las oficinas corporativas y había aumentado los salarios en un promedio del 40% sin que nadie se lo pidiera. Además, implementó un programa revolucionario de participación en las ganancias que convertía a todos los empleados en socios menores de la empresa, algo inaudito en la industria de bienes raíces mexicana. Mateo, por su parte, floreció bajo el cuidado amoroso y la atención constante de quien ahora llamaba genuinamente papá, no solo por obligación o gratitud, sino por un cariño profundo que había crecido día a día. Su don se había vuelto más refinado y controlado bajo la guía de la doctora Elena Vasconcelos, una psicóloga especializada en niños con habilidades especiales que Rodrigo había contratado para ayudar a Mateo a entender. Ya no era solo una habilidad perturbadora e incontrolable, sino una herramienta consciente de protección, guía y sanación emocional para aquellos que amaba y para las personas que necesitaban su ayuda. Mateo había comenzado a asistir a la Escuela Montessori Internacional, una institución progresista donde podía desarrollar tanto sus habilidades académicas tradicionales como su don especial, bajo la supervisión de terapeutas y maestros que entendían y respetaban su naturaleza única sin intentar suprimirla o normalizarla. Sus calificaciones eran extraordinarias en todas las materias, pero especialmente en historia, donde parecía tener un conocimiento intuitivo de eventos pasados que iba más allá de lo que podía haber aprendido en libros. Sus maestros reportaban que tenía una habilidad inusual para mediar conflictos entre sus compañeros, como si pudiera sentir las emociones subyacentes de cada niño y ayudarlos a entenderse mutuamente. También había comenzado a trabajar con Rosa y Patricia en pequeños proyectos de ayuda comunitaria, visitando asilos de ancianos donde su presencia parecía traer paz y consuelo a personas que habían estado agitadas o deprimidas durante meses. Los médicos no podían explicar por qué los pacientes con demencia senil se calmaban inmediatamente cuando Mateo entraba a sus habitaciones, o por qué personas que no habían hablado en semanas comenzaban a contar historias de su juventud cuando el niño se sentaba junto a sus camas. Una tarde particularmente memorable de diciembre, mientras padre e hijo caminaban por las alamedas arboladas del bosque de Chapultepec, disfrutando del aire fresco y la belleza del lago artificial, donde las familias mexicanas llevaban a sus hijos a alimentar a los patos desde hacía generaciones. Mateo se detuvo frente al castillo de Chapultepec y miró a Rodrigo con esa sonrisa sabia y llena de amor que había aprendido no solo a reconocer, sino a valorar como el tesoro más grande de su vida. ¿Sabes qué me dijeron los que ya no están la semana pasada, papá? Le preguntó Mateo con esa voz melodiosa que ahora usaba regularmente para comunicarse, pero que mantenía un timbre especial, casi musical, cuando compartía sus visiones más importantes. Me dijeron que el millonario sin corazón que vivía en la Torre de Cristal murió para siempre el día que me adoptó, y que en su lugar nació un papá con el corazón más grande del mundo. Un papá que ahora puede escuchar nuevamente las voces de la tierra y del cielo. Rodrigo sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento, sino de gratitud profunda y alegría auténtica. Abrazó a su hijo con una intensidad que transmitía todo el amor que había estado guardado en su corazón durante décadas sin poder expresarlo, comprendiendo finalmente que el verdadero don extraordinario de Mateo no era simplemente su capacidad sobrenatural para comunicarse con los espíritus de los muertos, o para ver el futuro en sus sueños y dibujos proféticos, sino su habilidad casi milagrosa para despertar el amor dormido, la compasión enterrada
y la humanidad perdida en los corazones más endurecidos por el dolor, el éxito material y las heridas emocionales del pasado. Mientras regresaban a casa tomados de la mano, Rodrigo reflexionó sobre cómo un niño mudo había logrado enseñarle el lenguaje más importante de todos, el lenguaje del amor incondicional, la conexión espiritual auténtica y la responsabilidad sagrada que todos tenemos de cuidar unos de otros en este mundo complejo y a menudo cruel, pero también lleno de oportunidades infinitas para la redención, el crecimiento y la transformación verdadera del alma humana.